plagas tocaban a los egipcios y a otras naciones, pero los judíos, decirle a los judíos, no, sobre los judíos no. Y cuando cayó tiniebla sobre todo Egipto, ¿qué pasó? ¿Dónde había luz? En la casa de los judíos había luz. Tiniebla para los demás, pero para los hijos de Dios, no. Crisis para los que no son hijos de Dios. Crisis para los que son hijos de Dios, no. Los cielos abiertos están sobre los hijos de Dios. ¿Amén o no amén? Le damos un aplauso al Señor entonces, bien fuerte. La vez pasada, dos cositas, ya vamos a la palabra, dos cositas, vio que lo cargan al presidente con que ahorra esto, se ahorra aquello, Del primer texto al 5, dice esto, una mañana hermosa de Santa Cena, decirle Dios te bendiga al de al lado, bienvenido, vamos a tomar una Santa Cena hermosa. ¿Sí o no? ¿Cuántos están preparados para oír la palabra? ¿Quiere oír la palabra? Amén. Segunda Timoteo 3:1, decíamos ayer como para dar inicio y completar el mensaje hoy. Pablo, como padre y apóstol de Timoteo, tiene que enseñarle, tiene que mostrarle o abrirle los ojos a cosas que Timoteo no está viendo. Y esto es muy importante. Los padres de la casa son los que ven. Esto es igual que en su casa. Usted fundó su familia. Y como papá y como mamá, por los años que pasaron, por su experiencia, tiene la capacidad de ver distinto a los hijos, ¿sí o no? El diablo sabe por diablo, dijo uno por ahí, pero más sabe por viejo, ¿no? Entonces el papá tiene la capacidad de anticiparse a algo, de ver, no digo en todos los casos, pero tiene la capacidad de ver por su experiencia. En este caso Pablo, por toda su experiencia, por todo lo que sabe, el hombre está viendo algo, un cambio radical en la conducta de los hombres. Desde el libro de Génesis, Dios reniega de los hombres, hasta el punto que dice, me arrepiento de haber creado ¿a quién? Al hombre. O sea, el dolor que provocamos en el corazón de Dios es desde siempre, no es desde ahora. Hubo etapas más aberrantes que otras, sí. Hubo etapas donde el hombre buscó a Dios, sí, pero en todo tiempo el hombre o nosotros hicimos renegar a Dios. Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis usted ve
a Dios. Y eso es lo que nos sorprende, cómo Dios sigue buscando al hombre a pesar de todo esto. Cómo Dios insiste en buscarnos. Algo sabe Dios que yo no lo sé, por eso nos busca. Se lo digo rápido, ¿sabe por qué Dios nos busca? Porque el hombre en su naturaleza es bueno. Las condiciones sociales lo hacen malo. La junta, con quien uno se junta hace mal a una persona. Entonces, como Dios sabe eso, que el hombre en su naturaleza es bueno y que es pervertido o es llevado a la rebeldía por otros, por pensamientos, por las mismas tinieblas que te hacen separarte del amor del Padre. Entonces el hombre se vuelve malo, se vuelve idólatra, se vuelve indiferente y todas estas cosas. Entonces Pablo está viendo que el carácter de los hombres iba a ser trastocado, transformado, que la sociedad iba a dejar de ser de una manera para pasar a ser de otra, y en el medio hay algo. Entonces él, como viejo predicador, como viejo apóstol, le dice al joven apóstol o al joven pastor, le dice, tenés que saber esto. Está a punto de soltarle una profecía y le dice, no podés no saberlo. Dios me mostró esto, yo vengo a mostrarte. Tenés que saber esto, es muy importante que lo sepas. No hay peor cosa que un líder que no sepa hacer su trabajo. Gracias por su entusiasmo. No hay peor líder que no sepa hacer su trabajo. Es como cuando usted va a una dependencia o a hacer un trámite. Yo fui a hacer un trámite por un colectivo y tuve que ir al registro donde está sentado. Me dice, no, usted tiene que ir a la Comisión Nacional de no sé qué cosa de Automotores. No recuerdo las siglas. CNRP, ¿cómo es? ¿Y qué significa eso? Comisión Nacional Reguladora del... Sí, lo otra vez con voz de locutor, ¿cómo es? Comisión Nacional Reguladora del Transporte. Y fui ahí. Y el de ahí me dijo, no, tiene que ir al registro. Otra vez fui al registro. Me atendieron otra vez, me dijeron, tenés que ir a... CNRT. Y fui otra vez a la CNRT y me dijeron, no, mire, usted tiene que volver y dígale esto. Y fui al registro, y en el registro que me dijeron... A CNRT. Y así me tenían. Este me mandaba al otro, el otro me mandaba a este. ¿A cuánto le pasó alguna vez cuando hice un trámite? Anda allá y voy allá, y no era allá, era más allá, voy allá. Me dice, no, era allá, y ya fui allá, pero vuelvo otra vez para allá. Y así no tiene. No hay peor cosa que no saber hacer su trabajo. No hay peor cosa que encontrarse con alguien que no sabe hacer su trabajo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, no hay peor líder que el que no sabe hacer su trabajo. Tenés que saber esto. No es excusa no saberlo. Decirle de lado, no es excusa no saberlo. Tocale el hombro si no te escucha. Decirle, no es excusa no saberlo. El líder tiene que saber, tiene que leer, tiene que aprender, tiene que buscar, tiene que estudiar. Porque tiene que hacer bien su trabajo. Porque si no, el líder ese le va a decir, vos tenés que hacer esto, y usted va a ver que él no lo hace. Tenés que aprender esto, y usted va a ver que él no lo aprendió, pero le obliga a usted a aprenderlo. Le obliga a usted a hacerlo, lo que él no quiere hacer. Eso es un mal líder. Entonces el viejo apóstol le dice, tenés que saber esto. Esto significa que algo iba a ocurrir en la sociedad. Le está a punto de abrir su mente y su corazón y sembrarle esto a Timoteo, porque los días de Pablo ya se acaban. Dice, tenés que saber esto, que en los postreros días vendrán. No lo da como una posibilidad de sí o no. No es que a lo mejor, puede ser, tal vez. No, está asegurando, está aseverando. En los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? ¿A qué tiempo se refiere? A los de ahora. Pablo dice que en estos tiempos, en el 2018, vendrán. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar? Van a venir. ¿Qué va a venir? Tiempos peligrosos. Y ayer le decía esto, si usted sabe que está a punto de venirle tiempos peligrosos, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Cómo tendría que ser mi manera de actuar o de conducir si yo sé que van a venir tiempos peligrosos? ¿Cómo me tengo que mover? ¿Cómo debe ser mi pensamiento? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué es lo que yo debo hacer si yo sé que van a venir tiempos de peligro? ¿En qué me tengo que asegurar? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Qué difícil, ¿no? Bueno, estamos en tiempos peligrosos y mucha gente está como si tuviera de veraneo. No está ocupándose de este tiempo. Están juzgando mal el tiempo. Y la Biblia dice tiempos peligrosos. Hoy una señora que queda embarazada dice, no es un bebé, es un feto sin cerebro. Y se olvida de que tiene espíritu ese feto. Tal vez no tenga cerebro, como dije ayer. Tal vez el sistema nervioso central no esté desarrollado, pero ya tiene espíritu. Ya fue elegido por Dios, ya tiene espíritu. Ya es una persona. El que el Espíritu de Dios esté en ese bebecito chiquitito, hace que ya sea una persona. Entonces, son tiempos peligrosos. Esto ha sido siempre, no es que es ahora, no es exclusivo de ahora. Pero si yo sé que van a venir tiempos peligrosos, yo tengo que saber estar en la presencia de Dios, escoger estar en la presencia de Dios. Voy a empezar a tomar más en serio las cosas de Dios, voy a empezar a afirmar mi corazón en la verdad, voy a estar haciendo lo que tengo que hacer, sirviendo, trabajando, involucrado en las cosas del cielo, porque yo sé que vienen tiempos peligrosos. Estar más juntos que nunca, la familia más junta que nunca, los padres abrazando más a sus hijos. Haga de cuenta el Titanic. Mientras el Titanic se hundía, había unos cuantos que tocaban violines, ahí los violines en la cubierta, se dice, ¿no? Bueno, esos que tocaban violines o tocaban música en la cubierta, todos ellos eran cristianos. Y ya se dieron una cosa, que para ellos el Señor venía. Entonces el mundo es toda la tripulación del Titanic. Se tiraban por la borda, se mataban, se pisoteaban, se tropezaban el uno con el otro porque sabían que el tiempo de peligro había llegado y se empujaban. ¿Y de qué manera ellos se despiden? Vamos a ponerlo en el tono dramático de esta vida, tocando un himno cristiano, un himno evangélico. Entran al reino de los cielos con su última melodía, un himno para honrar a Dios. Entonces, si yo sé que van a venir tiempos de peligro, decirle al de lado, si vos sabés que vienen tiempos de peligro, ¿no es mejor cambiar de conducta o de actitud? Gracias por ese entusiasmo. ¿Vio qué lindo que predicar? Decirle al de lado. Tenemos que cambiar nuestra conducta, permitirle al Espíritu Santo que nos ministre realmente. Y ayer yo le decía a los hermanos, yo quiero ver a mi papá. Mi papá ya está con el Señor, mi hermano ya está con el Señor, mi abuela está con el Señor, mi pastor ya está con el Señor y muchos hermanos valiosos ya están con el Señor. Quiero ver a Pancho Bono, otra vez abrazarlo, decirle, papi, gracias por sus consejos. Pero si yo no hago lo que tengo que hacer, difícilmente pueda verlos a ellos. Difícilmente pueda ver a mi papá, a mi hermano, a mi abuela. Ellos ya entraron, ya se aseguraron la eternidad. A mi hermano le ministré yo, en los últimos 20 minutos le ministré y en los últimos 20 minutos mi hermano entra a la presencia del Señor porque llega a tiempo y él le pidió perdón a Dios por sus pecados. Si yo quiero verlos, tengo que mejorar mi actitud. Decirle a Dios, si querés verlos, a tus amados, tenés que cambiar tu actitud. Entonces, yo sé que van a venir tiempos de peligros. Y ahora vamos a ir a Proverbios. Vamos con el versículo 2. Mire por qué dice que van a ser tiempos de peligro. Porque dice, habrá hombres, no me voy a detener, solamente lo voy a leer. Habrá hombres, este iba a ser el carácter, la conducta de la gente de este tiempo. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos son peronistas, a estos evita. Hay que darle con evita. Hay que agarrar un cuadro de Evita y partirse en la cabeza así, ¡pum! Hay que darle un evitazo a ellos, ¡pa! ¿No? Escuche, si usted lo clasifica, son 18
18 menciones a estas áreas de mala conducta de la gente. 6 por 3, 28. Me dijo, no, 6 por 3, 18. 6, 6, 6. 6, 6, 6. 18 afirmaciones de cómo iban a ser los hombres en este tiempo. 6, 6, 6. Es la conducta anticristiana, valores anticristianos. En su corazón se van a sembrar actitudes anticristianas, espíritus anticristianos, conductas, pensamientos anticristianos. Pablo le dice a Timoteo que estas cosas van a suceder, que el anticristo iba a influenciar, iba a contaminar a las personas. Que el anticristo iba a llevar a la desobediencia a mejores personas, a buenos hermanos, a líderes, siendo contaminados con estas cuestiones. Habla de la serpiente, cuando dice 666 habla de la serpiente, habla de la influencia de las tinieblas en el carácter de los hombres, donde usted va a decir, pero no puede ser, fulano de tal, sí, fulano de tal. Ayer le conté de un predicador que recorre el mundo, que visita distintos lugares, y se anotició que un inglés estaba promoviendo o poniéndole una fecha para la venida de Jesucristo, que yo lo puse acá, ¿se acuerda? Que hay cosas que aparecen en internet, yo le digo, no crea nada de lo que aparece en internet. Y ese hombre decía que el 23 de abril, creo, iba a estar el retorno de Jesucristo, y esto trajo gran impacto al pueblo evangélico. Y muchos cristianitos que siguen Facebook creían ese mensaje, entonces este hombre sale a cruzar esa información y lo trata de mentiroso a este hombre. Yo dije, wow, por fin alguien que aparece en las redes y lo pone a uno en su lugar, ¿no? Y lo puso y lo escrachó, es un mentiroso, porque así, porque no es cristiano, porque esto, porque aquello, y puso las cosas en su lugar. Yo dije, wow, bien por Gary. No le voy a decir el nombre, el apellido, Gary nada más. Dije, wow, bien por Gary. Resulta que el otro día aparece Gary otra vez. Yo digo, ¿qué cosa nueva tendrá Gary? Y sale Gary hablando mal de Marcos Witt. Oh, dije, Señor amado, que Marcos Witt es esto, que Marcos Witt es aquello, que Marcos Witt hizo así, que Marcos Witt hizo así, y todo por las redes. Y los hermanitos, los cristianitos por Facebook le ponían el dedito, otro le hacían carita, otro le ponían el corazoncito. Corazoncito, como que estaban todos contentos con lo que decía. Bien, así se habla, hay que desenmascarar a los hipócritas. Y se hizo un debate en las redes. Yo dije, Dios me libre y me guarde. 15 días atrás estaba hablando y poniendo las cosas en su lugar, que hay que creer en el Señor, que hay que buscar en el Señor, que el Señor viene, que esto, que el otro. 15 días después está matando a un siervo de Dios. Hay cristianos de Facebook. No siga ningún cristiano de Facebook. No le ponga el dedito, no le ponga el pechito, no le ponga el corazoncito, no le diga me gustan. No haga eso, porque eso está mal. No se puede llevar los asuntos de la iglesia y públicamente develarlo, porque son cosas de familia. Usted ventila los asuntos de su familia en la feria. Usted dice, no, ay, mi esposo me puso los cuernos ahí con la panadería. ¿Lo dice eso? No, no lo dice. Tampoco haga eso en la iglesia. Que fulano, que venga, ay, mi esposo anoche llegó tarde, vino con un beso acá, la corbata así, la corbata. ¿Usted lo dice eso en la panadería? No. ¿Genera vergüenza, sí o no eso? No, sí, predicamos, sí. Entonces hay asuntos de la iglesia, y Pablo lo enseña, los asuntos de la iglesia se resuelven en la iglesia, ni en Facebook. Hay cristianos que no se congregan en las iglesias, pero se congregan en Facebook. Vendrán tiempos peligrosos, donde usted no sabe ni quién es el que habla, pero dice, me gusta, ¿no? Dame un like si te gusta, like, me gusta, corazoncito. Oiga, si una persona no está ligada al cuerpo, no te puede bendecir. Te bendigo. ¿De dónde te puede bendecir? Si alejado de mí, nada pueden hacer.
Entonces se tergiversó todo y hoy hay liderazgos a través de Facebook, a través de las computadoras, a través de distintos canales, menos el nuestro. ¡Oh! Al nuestro ponele me gusta. Entonces, todo esto iba a venir. Poneme Proverbio, hijo, por favor. Y después ya terminamos, calculo 3:30 de la tarde. Proverbios. Hay una revelación en el libro de Proverbios. Primero, a través de quién es el que le escribe, que es Salomón. Decirle al de al lado, Salomón no era ningún dormido. Y él da, acá se presenta, en 1:1 de Proverbios se presenta. ¿De quién son los proverbios? Gracias por su entusiasmo. ¿De quién son los proverbios? ¿Quién es Salomón? No. ¿De quién son los proverbios? ¿Quién es Salomón? ¿Quién fue David? ¿Y ahora qué es Salomón? Lo mismo, rey de Israel. Los proverbios son de Salomón. Salomón es hijo del rey David, que es Salomón también rey de Israel. No hay ningún dormido. Salomón tuvo un encuentro personal con el Señor cuando era muy muchacho, jovencito, cuando le toca reinar. Cuando ve que el pueblo es numeroso, grande y no puede dormir y se asusta porque la responsabilidad es grande y no tiene sueño, no puede dormir. En una de esas él tiene un encuentro personal con el Señor y el Señor se le aparece y le dice, ¿qué quiere que te haga? Como muchacho podía haber sido negligente y haber pedido riqueza, mujeres y qué sé yo cuánta cosa más. El muchachito dice, no. Solamente quiero sabiduría, porque tu pueblo es grande, tu pueblo es numeroso. Papi, yo quiero sabiduría para saber llevar a tu pueblo, para poder ser un buen rey. Yo necesito sabiduría. Y dice que estas palabras a Dios le alegraron el corazón de ver que en un muchacho habitaba esto. Que no era un loquito de la guerra, perdón por la expresión, sino que era un hombre que sabía pedir. Y Dios se agradó y dijo, no tan solo te voy a dar sabiduría como no se la di a nadie. Y como nadie tendrá, te voy a dar sabiduría, pero además de sabiduría te voy a dar todo lo que no me pediste, riqueza, honra, fama, bienes, todo te lo voy a añadir. Por cuanto me pediste sabiduría y no dinero, no fama, te voy a dar sabiduría. Y desde los 16 años aproximadamente, Salomón empieza a reinar y reina a Israel con sabiduría del cielo. ¿Amén o no amén? La vida de Salomón es una vida extraordinaria. En el mismo proverbio dice, hice de todo. Y desde su experiencia, además de su sabiduría, le escribe a su hijo, pero ya salgamos de esto, de que es hijo de David y que Salomón es rey de Israel, y entienda el libro como que es el mismo Dios, el Padre quien escribe. En este caso Salomón está escribiendo a sus hijos. Pero olvídese que es Salomón. Ahora lea que es Dios mismo, porque yo lo voy a llevar a la Escritura en donde aparece esto. Es Dios mismo explicándole a su pueblo en esta mañana, a la iglesia, el porqué de la Escritura. Ayer dijimos esto, no hay que leer las Escrituras, hay que meditarlas. Porque muchos chismosos leen las Escrituras y siguen siendo chismosos. Muchos borrachos leen las Escrituras y siguen siendo borrachos. Y muchos con diferente condición leen la Biblia y siguen siendo en la misma condición, no han cambiado absolutamente nada. Y cuando usted ve en la iglesia eso, que muchos leen la Biblia pero en su condición no ha cambiado, es que la palabra no entró, la palabra no dio el fruto en ese corazón, solamente leen. En los institutos bíblicos a muchos de ellos se les llaman cabezones espirituales porque saben todo, pero abajo son así de enanitos, cabezones chiquititos. No le dieron a la Escritura el lugar que se merece la Escritura, de transformar y cambiar. No solo la Escritura es para saber, sino para cambiar, para transformar. Porque es el libro de Dios, dígale al de lado, es el libro de Dios, es el único libro diferente a todo. Este libro es espíritu y es vida. En la Biblia está encerrada sabiduría, conocimientos. Nos desarrolla como personas. Cuando empiezo yo a leer las Escrituras, dejo de ser un hombre simple y empiezo a llenarme de consejos bíblicos
que me hacen un hombre sabio. Aunque no hayas terminado tus estudios, Dios te transforma en un hombre sabio, con la capacidad de poder hablar hasta con el mismo ministro de la corte, presidente de la nación, y hablarle de parte de Dios con un lenguaje poderoso y no andar que cocó, que cocú. La Biblia hace esto. El problema nuestro es que transformamos a la Biblia en un libro como de cocina. Y si hay algo que le ha hecho mal a la gente son las perlitas, porque eso es como el horóscopo. Antes compraba Crónica y leía el horóscopo. A ver, para los de Virgo el color hoy es violeta, el número es 69. Hoy tendrás un día maravilloso. Así te dice el horóscopo. Ya veo que todos están saliendo a jugar al 60 y cuánto. Hoy los cristianitos agarran una perla bíblica y dice: así dijo Jehová, te voy a engrandecer. Está haciendo todo mal, pero él dice: ay, Dios me habló, me dijo que me va a engrandecer. Y se toma las perlitas como libros de suerte, como cositas de suerte. Antes teníamos la costumbre de leer en la radio, llamaba Filomena de Bursaco. Ay, la perlita para Filomena de Bursaco. Así dice el Señor, Filomena. Y te mandaban un texto bíblico que nada tenía que ver con Filomena. Pero eran las perlitas bíblicas. Yo creo que eso nos hizo daño y se toma la Biblia como una lectura de horóscopos o de suerte. Un hermano, una hermana puso la Biblia abajo de la almohada para que tenga sueños felices. Ajá. Ay, quiero dormir en paz y pone la Biblia abajo la... Mire, la Biblia, es un libro, tiene tinta, papel, qué sé yo. Pero lo que es poderoso en las Escrituras es lo que dice, porque habla Dios. Y Dios necesita que alguien lea nada más las Escrituras, que no ponga cosas de sí. Solamente leer las Escrituras, y las Escrituras solamente tienen la capacidad de provocar arrepentimiento en las personas. ¿Cuál fue la intención cuando Dios pensó en la Biblia? Que solamente al leerla las personas puedan llegar a tener un encuentro personal con Dios. También levantó predicadoras y predicadores, está bien. Pero la Biblia tiene en sí mismo la capacidad de provocar salvación en las personas solamente leyéndola. Entonces, ¿para qué Dios pensó las Escrituras? Salomón, ¿por qué escribe los Proverbios? En su título, que no es parte de la Biblia, pero dice, motivo de los Proverbios. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué motivó a Salomón a escribir los Proverbios? Esto. ¿Para qué escribe los Proverbios? Versículo 2. Hay un motivo, es para. Subraye para. ¿Para qué Salomón escribe los Proverbios? Para que el que lee pueda entender sabiduría, doctrina, y para conocer razones prudentes. Es para algo. La Biblia está para modificar hábitos. La Biblia está para modificar costumbres. La Biblia está para que el hombre pueda desechar el pecado, sus malos caminos. La Biblia está para que podamos elegir lo correcto. La Biblia está para provocar en el corazón de las personas el fruto y el deseo de Dios. Hay una intención cuando uno habla. Yo estoy tratando de predicar a usted para que ocurran ciertos cambios, para que usted tenga herramientas para pelearle a la vida, para que el Espíritu Santo venga con poder sobre su vida. Hay una intención cuando predico. Salomón tenía una intención cuando escribía, era para algo. Y si usted está aquí, está para descubrir ese para algo, el para qué. ¿Para qué escribió la Biblia? ¿Para qué necesito escuchar la palabra? ¿Para qué necesita el Señor un predicador? Para que la gente entienda, el hombre simple pueda entender sabiduría, doctrina, razones prudentes. Versículo 2 o 3. La direcciona para recibir consejo de prudencia. Todo esto ya lo prediqué ayer. Para que el hombre pueda plantarse en justicia, en juicio y en equidad. 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. 5. Todo es para. Dice que cuando la palabra es predicada o leída, y si la lee el sabio, dice, aumentará el saber. Y si la lee el entendido adquirirá mayores consejos al leer las Escrituras. 6. ¿Para qué están escritos los proverbios? Para entender proverbio y declaración. Y ayer nos quedamos acá. Es que la Escritura va haciendo sabio a la gente.
Y esa persona que tiene la capacidad de leer las Escrituras y entenderla, mi abuela decía, como muestra, sobra un botón, ¿no es cierto? Para muestra, ¿cómo es para muestra? Para muestra sobra un botón. Lo que está queriendo decir que el hombre que lee las Escrituras, cuando ya va siendo predicada las Escrituras, ya está entendiendo lo que quiere decir las Escrituras para él. Vamos otra vez. Cuando lee las Escrituras, o cuando el predicador o la predicadora predica las Escrituras, el que ya tiene una relación con la Escritura, valga la redundancia, ya tiene la capacidad de entender hacia dónde va el mensaje y cuál es el mensaje para él. No necesita un intérprete de al lado que le esté soplando en el oído cosas equivocadas. No, ya el Espíritu Santo le dice, esto es para vos. O él mismo dice, esto es para mí. Ya lo está entendiendo. Porque tiene una relación con la Escritura, porque ese hombre o esa mujer sabe que las palabras de Dios son espíritu y son vida, que si las rechazamos, nos morimos, nos secamos. Entonces ese hombre va a entender las Escrituras, va a entender Proverbios, y cuando entienda esto dice que va a empezar a declarar. El que no entiende las Escrituras, que dice, ay, esto es un problema, de esto no salgo más, ay, que esta enfermedad es para muerte, ay, que todo me va a salir mal, ¿por qué, Señor, todo me sale mal? Si voy para allá, la lluvia cae allá, si voy para allá, la lluvia cae para allá, ay, que todo me sale mal, ay, que esto, ay, que aquello, ay, que voy a perder, así que voy a perder el trabajo, y declara eso. ¿Por qué? Porque no está entendiendo. Como no entiende, piensa que es objeto del mal humor de Dios, que Dios se ríe haciéndote sufrir. Hay gente que se enoja con Dios, hay gente que se enoja con la iglesia, hay gente que se enoja con los pastores, hay gente que se enoja con los hermanos. ¿Por qué? Porque no entiende, porque enojándose contra ellos está trayendo todo ese mal. Porque la iglesia, hasta donde yo sé, la iglesia es de Dios. Los hermanos son de Dios, han sido lavadas con la sangre de Cristo. Los líderes, los pastores, los siervos de Dios han sido separados. ¿Para qué? Para el servicio del santo ministerio. Entonces, cuando podemos llegar a entender, decirle a Dios, cuando puedas llegar a entender, cosa que no es muy difícil, vamos a cambiar la declaración. Gracias por su entusiasmo. Voy a poder cambiar mi declaración. Esto que fue soltado para mal me va a subir de nivel. Esto que viene a destruirme me viene a bendecir. Esto que viene a señalarme me va a prosperar. Esto que viene a detenerme va a acelerar el tiempo de la profecía, el tiempo de Dios para mi alma. Esto que viene a derribarme me va a fortalecer aún más. Voy a empezar a declarar, Dios está conmigo, Dios está conmigo. En la prueba Dios está conmigo, en la crisis Dios está conmigo. Voy a empezar a declarar palabra viva, palabra del cielo. Dios no me deja, Dios no me deja, aunque muchos vengan contra mí, conmigo está el Señor que hizo los cielos y la tierra. Él entiende que Dios está. Yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo, dice Dios. Vamos, dele gloria a Dios. Empieza a cambiar la declaración, claro. ¿Qué va a tener ese hombre? Palabras de sabios. Pero ¿de dónde sacó este hombre sabiduría si llegó hasta 5º grado? No terminó la primaria, no hizo la secundaria. Eso puede ser que se llame inteligencia. Pero la Escritura, Salomón está hablando de sabiduría. ¿Por qué habla mucho de sabiduría? Porque él recibió sabiduría, no inteligencia. O no solo inteligencia, sabiduría. Entonces Dios le da la sabiduría a quien quiere o a quien se la pide. Entonces él habla mucho de sabiduría. Habla de que una persona cuando aprende a discernir el por qué están escritos los proverbios, esa persona va a entender, va a declarar palabra, vida, va a tener palabras de sabio. Escuche, y sus dichos serán profundos. Con 2 o 3 palabritas se terminó el asunto. Al buen entendedor sobran las palabras. Y ayer le contaba algo que me había ocurrido y cuando llamé al pastor Pancho Bono, le conté mi pena. Me escuchó el pastor y me dijo, negro, yo te voy a responder a tu pregunta de esta manera, como me enseñaron a mí. Si tus problemas no tienen solución,
¿para qué te afligís? Y si tienen solución, ¿para qué te afligís? Yo dije, gracias papi, chao, pum, ¿entendí? Si su problema no tiene solución, ¿para qué se amarga la vida si usted ya sabe que no tiene solución? Y si tiene solución, decirle, ¿por qué vivís amargado? Decirle a Dios, ¿por qué te amargás si sabes que tiene solución? Entonces esos son proverbios, ¿me entiendes? Son proverbios, que con 2 o 3 cositas como esta, el que sabe entender o oír, ya la cazó en el aire. Entonces, quiero llevarlo al texto de hoy, el versículo 7, pone por favor. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la revelación de todo esto? Cuando habla de sabiduría, Salomón dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y pone 2 bandos, o pone 2, lo divide en 2, y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pone en un lado a los hombres, a las mujeres, a todos aquellos que aman las Escrituras, que leen las Escrituras, que entienden las Escrituras, que el Espíritu Santo les habla por las Escrituras. Y otros no leen, no rechazan. Y algunos hasta están rechazando las palabras del predicador. Ay, la rechazo, corto. Ay, levanto un muro delante de mí, que esa palabra no me toque. Y el que está predicando es su pastor. Es como una lucha en la cabeza, ¿no? Del que está sentado con el que está predicando. Ay, padre, que no me toque esa palabra, la rechazo. Y viven en el culto rechazando la palabra. ¿Para qué viene al culto? Vaya a ver Rusia ¿y quién? Y España, por lo menos se va a reír jugando a la pelota y los negros estos están pateando al arco. Pero si va a venir para rechazar, y yo rechazo, lo clausuro, no sé cómo dice, lo clausuro, lo rechazo. Ay, levanto un muro para que la palabra esa golpee en otro, que a mí no me toque. Antes, cuando éramos chicos, decía, ¿cómo es? Algo que no me toque, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo es? Ay, Señor, tampoco. Jesús, bueno, lo que dice, vamos a la Escritura, lo que dice que el hombre simple, el que tiene contacto con las Escrituras o tiene revelación de las Escrituras, esa persona va a saber declarar y va a saber entender un principio. Y ahí acá empieza el libro de Proverbios, donde Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando usted ve a un hombre que teme a Dios, ese hombre es sabio, o esa mujer es sabia. Que cuando usted sabe que tiene derecho para hacer ciertas cosas, o debe hacer ciertas cosas, y no las hace, porque quiere sostener el nombre del Señor sobre su vida. Cuando ama hacer la voluntad del Padre, venga lo que venga y pase lo que pase, está delante de un hombre de Dios, una mujer de Dios. Cuando ve a alguien que tira todo por la ventana o explota por los aires, está despreciando la corrección. Porque no solo Dios corrige a alguien en tiempo de bonanza, también Dios corrige en tiempo de tribulación. Más de una vez mi padre me dijo, negro, hijo, esto no lo hagas. Otra vez me sentó a la mesa y me dijo, esto es la última vez que lo haces. Y otra vez se me agarró de acá, del flequillo que yo tengo, y agarró una chancleta así de grande y me enseñó sabiduría. Hay gente que aprende por palabra, hay gente que debe aprender por algún proceso. El fin es que aprendamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aprender? Que el hombre sabio, la mujer sabia, es la persona que sabe y que tiene temor de Dios. Ahora, el versículo 8. El versículo 8 dice así. Comienza diciendo, oye, hijo mío. Oye, hijo mío. No es una carta personal de Salomón solamente para su hijo. Yo no sé a cuántos el Señor le está hablando en esta mañana. Con esta palabra, quiero que oigas, hijo. No cierres tus oídos, no rechaces la palabra, quiero que oigas, hijo mío. Mire cómo es el diálogo, mire cómo es el trato, hijo. Y Él se hace cargo de usted y de mí, mío, hijo mío. Preguntarle a Dios, ¿quién te trató así de esta manera? Con tanta dulzura, con tanto cariño. ¿Quién nos trató así? Que aunque pecamos y aunque desobedecemos y aunque a veces no hacemos las cosas que tenemos que hacer, Dios nos sigue llamando y nos dice, hijo. Y estamos errados, estamos errados.
Y Dios nos dice, hijo mío. Pero lo maravilloso sigue después de la coma, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Por qué esto debe ser así? Y ya esto Dios lo hablaba en el Antiguo Testamento. Pasaron muchos años y Pablo dice, además tienes que saber esto, que el carácter de los hombres en los últimos días será todo eso que leímos. ¿Qué pasó entre esta corrección, en este tramo donde el padre debe formar la casa? ¿Qué pasó en este tiempo o desde este tiempo donde el papá y la mamá tienen que edificar la casa a años más tarde donde el hombre es perverso, amador de sí mismo? ¿Qué pasó en el medio? ¿Sabe qué pasó en el medio? La gente olvidó de sembrar. Todo lo que usted no siembre, no va a cosechar. Si usted no siembra tiempo con su hijo, olvídese de que su hijo tenga buenos hábitos y buenas costumbres. Si usted a su hijo o a su hija no le enseña lo correcto, por alguna razón, Dios le dice a Moisés, instruye, no enseña, instruye al niño. A tu hijo cuando es pequeño, a los niños cuando son pequeños, instruílo, alimentalo, sembrale palabra de Dios, sembrale palabra de vida, porque va a llegar el tiempo donde ese niño se va a transformar en hombre. Y todo lo que el papá no sembró, difícilmente lo coseche. ¿Por qué hay tanto maleducado hoy? Porque hubo un tiempo donde el papá y la mamá no sembró esto, educación en los hijos. No se puede sembrar lo que no se cosechó. Perdón, cosechar lo que se sembró. Si yo no siembro esto, no voy a cosechar esto. ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Llegó el tiempo, hijo mío, quiero que siembres en el corazón. El padre está sembrando en el corazón del hijo. Le está diciendo, hijo, no deseche, no desprecie la enseñanza de papá y de mamá. Es la capacidad de sentarlo, un hijo bastante gordito, pero bueno. Hijo, gastar tiempo. Hijo, esto es así, así, así. Teme a Jehová y apártate del mal. Es el tiempo que el padre dedica con su hijo. La enseñanza siempre estuvo a cargo de la mamá, pero el papá tenía que afirmar las enseñanzas. Mal de aquellos que no apoyan a su mujer en las decisiones con los hijos. Tiene que ser un equipo, porque lo que está en juego, lo que está en riesgo, es la adultez de ese niño. Puede salirle bien como puede salirle muy mal. Todo eso tiene que ver con sabiduría. Entonces, ¿qué le dice? Oye, hijo mío, con cariño, lo abraza, lo sienta, salen a caminar juntos y le va enseñando el padre. Pero acá ya es Dios, ya acá es Dios. Y lo que dice Dios, no me rechaces lo que voy a enseñarte. Versículo 9. Porque adorno de gracia serán sobre tu cabeza y collares a tu cuello. Está queriendo decir que todo esto viene a favorecerte. Vamos a ir directamente, mire, al versículo 10. Acá hay algo, acá hay algo. Acá hay un secreto, después vamos a saltar y ya terminamos. Vuelve otra vez. Hijo mío. Le está enseñando sobre la vida. Vuelve a reiterar el concepto. Hijo. Se ve que es una paternidad firme. Es una paternidad que genera en el hijo la confianza porque le está hablando el papá. Hijo mío, escuche esto. Si los pecadores te quisieren engañar, subraye eso, no consientas. Si la gente te quiere llevar por otros caminos, no consientas. Si la gente quiere cambiar tu opinión que tenés de la familia, de tus padres, de tus hermanos, de la casa, de los buenos modales, de la ética, de la moral. Si la gente te quiere sacar de ese concepto, no consientas. Está hablando de que la instrucción de un padre es una fortaleza en la mente de ese niño, o de esa jovencita, o de ese jovencito. Que ese jovencito o esa jovencita está bien fundado, tiene bien plantados los pies sobre la roca. Entonces el padre le dijo, si vienen algunos a querer sacarte del propósito de Dios, no consientas. Pero mire lo que dice acá abajo, 11. Si dijeren, ven con nosotros, y el nosotros
Perdón, el venir con ellos significa hacer las cosas mal. Acá está hablando de delitos, de delincuencia y otro tipo de cosas. Creo que está hablando de lo argentino acá. Decirle al de lado que nadie te saque del propósito de Dios. Cuando alguien te diga, ven con nosotros, no consientas. Quiero mostrarle esto por las Escrituras. Hay gente que me pregunta, pastor, fulano no viene más, fulano no viene más, fulano no viene más y fulano no viene más. ¿Y sabe qué le digo yo? Tienen todo el derecho de no venir más. Esto no es un ejército. Esto es casa de Dios. Y el que quiere venir, viene. Y el que no quiere venir, ya está. Puede que yo lo haya cansado. Y yo no quiero venir más. Se fueron. ¿Qué voy a llamar a la CIA, a la gendarmería? ¿Qué voy a poner cadena en la puerta? No, el que no quiere venir más, no venga más. Su pastor le dijo, ahí tiene la puerta. La gente tiene que ser libre en sus decisiones. Ahora, eso es una cosa. La otra cosa es que salga bajo bendición o que salga bajo maldición. Eso es otra cosa. Eso es otro tema. Si dijeren, ven con nosotros, ay, porque mi amiguita se fue a congregar con otro allá, me dijo que yo la acompañe. Vaya, vaya. ¿Es casa de Dios? Sí. ¿Un buen hombre de Dios? Sí. Vaya. Pero cuando alguien tiene una palabra profética en su corazón y consciente en esto, está matando, está abortando, ahí sí está abortando el propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia habla del propósito de Dios, pero también habla de la voluntad de Dios. Hay casos particulares, ¿sí? Pero cuando alguien tiene propósito de Dios y sale esa persona, sale, Dios va a ir a buscarlo donde estaba el propósito, no lo encuentra, lo lamento. Él te fue a buscar donde te dijo que tenías que estar. Si te dijo que te quede debajo de un paraíso, ¿a dónde te va a venir a buscar? Debajo de un paraíso. Y si vos te fuiste al bingo, lo lamento. Si te fuiste a una plaza, a otra esquina, y lo lamento. ¿De dónde era el punto de encuentro con el Señor? Debajo del paraíso. Eso se llama voluntad de Dios. Vamos a poner un punto y decir, Señor, acepto tu voluntad, esta es mi casa, hasta que me vengas a buscar. Dios dice, ok. Quiero que te quedes, porque acá yo voy a cumplir el propósito que no pude cumplir en otro tiempo. Pero resulta que viene el pájaro carpintero y empieza otra vez. Y se mueve, fuera de la voluntad de Dios, se vuelve a mover. Dios viene a visitarlo, ¿dónde? En el segundo punto de encuentro. No lo haya, ¿qué culpa tiene Dios? Entonces estamos viviendo tiempos así. Entonces mucha gente te va a decir, vení con nosotros. Dice la Escritura, no consientas. Versículo 15. Hay una serie de cosas que dicen, ven con nosotros porque vamos a derramar sangre, vamos a poner acechanza y qué sé yo. Pero en el versículo 15 vuelve a afirmar y dice, hijo mío, otra vez, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Es que el que no va para el cielo ya te está contaminando. El que no tiene como meta la presencia de Dios ya te está contaminando. El que no tiene como norma de vida la presencia de Dios o el temor de Dios, que él mismo dice en el versículo 7, ya te genera problemas. No podés andar siguiendo a uno que está acá, mañana allá, pasado allá, pasado allá, pasado allá. Oiga, mi casa es una casa. Mi casa es la casa que formó don Héctor Picuar y doña Micaela. Esa es mi casa. No es la casa de mi tío, la casa del cuñado, la casa del primo, no, esa es la casa de ellos. Mi casa es la casa que fundó mi papá y mi mamá. Mi casa es donde el Señor me trajo y donde me formó y donde me estableció, donde me sembró para que yo diera fruto. Entonces, como no se lee las Escrituras y nos hablamos el uno al otro, venite conmigo, vamos para allá, venimos para acá, vamos para allá, y termina ese arbolito siendo enano, pequeño, no rindiendo al 100%. Otro texto, ahí ya termina, por ejemplo, este contexto, ¿sí? Y sigue enseñando. Versículo 16 dice que
Mucha gente corre con sus pies hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Pero en el versículo 23, quiero que pongas el versículo 23, hijo, por favor. Dice, mire, como ve Dios que los hijos se le salen de las manos de control, la iglesia se le salió de control a Dios. Hoy hay iglesias que quieren manejarlo a Dios, lo han privatizado a Dios. Dios está acá, solamente acá y nada más que acá. Pero el libro de Proverbios dice, volveos a mi reprensión, dice Dios, dice el Padre. Volveos, vuélvanse. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mi palabra. ¿Entiende que el que está hablando no es Salomón? ¿Entiende que el que está hablando cuando dice hijo mío, hijo mío, hijo mío, no es Salomón? Se da cuenta que el que está advirtiendo, se da cuenta que ya en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tomaba a hombres y le hablaba a la generación de aquel tiempo, les advertía, los amonestaba, le tiraba las orejas, los ponía en el camino correcto. Y ahora dice, volveos a mi reprensión. Se le había ido el pueblo, ahora lo vuelve a traer y dice Dios, vuélvanse a mí y yo voy a derramar mi espíritu, voy a derramar mi gloria, voy a derramar mi corazón en ustedes. Vuélvanse, sobre vosotros se verá mi gloria. Arrepiéntanse, escuchen mi oración, escuchen mi llamado. Vuélvanse a mí, volveo. Vuélvanse a la senda antigua. Mire lo que dice Dios, que yo me tengo que volver de mi error, que tengo que escuchar la palabra y tiene que generar temor de Dios en mi corazón. Si yo fui llamado a ser siervo de Dios, tengo que ser siervo de Dios, no siervo mío. Siervo de Dios, si tengo que morir por Cristo, para eso Dios me llamó. El otro día había un pastor que murió, cayó seco en la plataforma de tanto predicar. Qué muerte digna. Cada uno quiere salvar su reputación y su ropa. Todo es like, me gusta, like. Un gestito de idea, otro gestito de idea. Eso lo hacía Carlito Balá. Todo es like, todo es internet, todas son redes. Pastores de redes, siervos de redes. Ahora no tienen olor a oveja, ¿eh? No tienen olor a oveja, están en su oficina, están en la mesa, cliqueando, chequeando no sé qué cosa, tirando mensajitos, no se congregan, no ofrendan, no diezman, no le sirven al Señor como lo tienen que hacer porque han puesto la mano en el arado. ¿Qué dice Dios? Vuélvanse, ya no es Salomón, es Dios. ¿Cómo Salomón va a derramar su espíritu? ¿Cómo Salomón va a decir semejante cosa? ¿Está endemoniado Salomón si dijo eso? No, lo que pasa es que no era Salomón. Era Dios advirtiendo, mi palabra es para. Cuando yo hablo, dice Dios, cuando yo hablo es para que ocurra algo, para que el hombre tenga esperanza, para que entienda, para que sepa, para hacerlo sabio. Y ahora sale a luz la verdad. Hijo mío, no vayas por camino de pecadores, busca mi rostro, busca mi presencia, porque volveo a mi reprensión, porque yo aquí voy a derramar mi espíritu sobre vosotros. Y ese derramamiento del espíritu es para que la gente pueda saber. ¿Qué cosa? Ayúdenme a pensar. En la segunda mitad de ese texto, lo que está queriendo decir que si no se derrama el Espíritu Santo, la gente no entiende, no comprende, no conoce, no sabe discernir las Escrituras. ¿Qué necesita entonces el hombre para discernir las Escrituras? ¿Qué necesita el hombre para discernir las Escrituras? La presencia del Espíritu Santo. Ya lo está hablando Dios en el libro de Proverbios hace cientos y cientos, miles de días, de temporadas. Ya Salomón dice esto, que Dios llama al hombre a que solucionen sus cosas, se arrepientan o nos arrepintamos, porque Dios va a derramar su espíritu. La tristeza viene acá, 24. Esto es lo que quiere hacer Dios. Y miren la tristeza de Dios. Dice, por cuanto llamé, dice Dios, los llamé. Dios hace eso, nos llama.
nos advierte, no nos obliga a nada, nos habla, nos llama. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, 25, sino que, no lo escucho, sino que el hombre desecha la palabra, ¿no? Sino que desechaste todo mi consejo mío y mi reprensión. Wow, no quisiste, versículo 26. Escuche esto. Acá es donde aparece una escena donde no entendemos. Cosas que te han pasado a vos, me han pasado a mí. Yo decía, no estoy entendiendo, Señor, no estoy entendiendo eso. Hay momentos que yo me desvío, que yo tomo otro camino, que desobedezco, que hago otra cosa y Dios me llama una vez, 2 veces, 3 veces, gasta tiempo para llamarme, yo no lo escucho, dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré, uy Jesús, cuando os viniere lo que teméis. Job dijo, lo que tanto temí, eso me sobrevino. Es que el tener cierto prejuicio sobre ciertas cosas hace que se abran las puertas de esas ciertas cosas. Ay, yo nunca me voy a juntar con un borracho. Se te vienen 10 borrachos juntos todos los días. Ay, a mí esto no me va a pasar, te va a pasar eso todos los días. Ah, cuando yo tenga tal cosa o tal otra, no voy a hacer esto porque tal cosa. Ponerle la firma. Todo eso que renegaste, todo eso que dijiste hasta con juramento, eso no me va a pasar a mí, ponerle la firma que eso te va a pasar ahora. Salomón lo está advirtiendo, Dios lo está advirtiendo, el hombre es así. El hombre tiene más esperanza en lo que le va a venir que en Dios mismo. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis, versículo 27. Cuando viniere como una destrucción todo lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, dice Dios que va a hacer, se va a reír, se va a burlar. 28. Entonces, me llamarán. Ay Jesús, ay Señor Jehová, me llamarán. Dice Dios y lo jura por Él. No responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. El que viene. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ese es el fin del rebelde, ese es el fin de la rebeldía. Que creen que hagan lo que hagan, Dios le va a oír. No, Dios no te va a oír, lo estás leyendo acá. Ay, pero yo creo en la gracia. Muy bien. Para el tiempo de gracia, Dios tiene un tiempo de tribulación también. No creas evangelio del éxito solamente. Hay que pagar un precio. Hay que agachar la cabeza. Hay que apretar los labios. Hay que apretar los dientes. Hay que pechar, hay que caminar en tiempo de oposición. Porque hay que cumplir con el propósito, hay que cumplir con la obediencia. Tengo que ser fiel. Y no todo el tiempo uno camina alegremente. Hay tristeza. Uno se desalienta. Hay días que lo vemos todo mal y juzgamos así. Está todo mal. No, yo lo estoy viendo mal. No quiere decir que todas las cosas estén mal. Tiene que ver con mi humor. Porque a mí me salieron mal las cosas, no quiere decir que a todos le estén saliendo mal las cosas. Entonces el diablo ahí se aprovecha y siembra desaliento en líderes, en hombres, mujeres, pastores, pastoras, hermanos, hermanas. Provoca destrucción. El que dice a mí no me va a pasar,
Siéntese a esperar lo que va a caer. Este es el fruto de no tener temor a Dios. 30, a ver. 30, dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. 31. Comerán del fruto de su camino. Escuche esto y acá me iba para un ratito. Dice, y serán hastiados de sus propios consejos. Cuando una persona entra en tiempo de tribulación, cuando lo que pensó le sobrevino, cuando lo que tanto temió le sobrevino, ay, ¿cómo lo explico? Empiezan a venir pensamientos de justificación y de excusas. Y van a venir personas que van a querer ayudarte con esa opinión. Y te van a hastiar, dice, de consejos. ¿Sabes que tenés razón? Está bien lo que hiciste. Y están retroalimentando todo eso. Van a venir gente que te van a hablar lo que vos querés escuchar. Y te van a poner, o te van a enfrentar con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu casa, tus hermanos, tu familia, tu pastor, los hermanos de la iglesia. Porque hay gente que está diseñada por las tinieblas para que usted pueda confrontar con otro. Y en el tiempo de crisis vas a escuchar lo que querés escuchar. Y lo que querés escuchar lo vas a juzgar como cosa de Dios. Y el que te venga a hablar en nombre del Señor vas a decir, no, esto no es de Dios, y te vas a alimentar de consejos vanos. Dice, te vas a hastiar de escuchar que todos te aman, que todos sos un gran hombre, una gran mujer de Dios, tremendo siervo de Dios, y eso se va retroalimentando. ¿Y por qué viene eso? Para quitarte o para poner en relieve que no tenés la capacidad de discernir. Se te va a hacer muy difícil con gente que viene a adularte, encontrar la verdad o las razones. Porque todo el tiempo te va a decir, sos un hombre de Dios, qué tremendo. Yo que vos haría así, asá, que esto, que el otro, que patatín, que patatán. En vez de decirte, me parece que es incorrecto esto. No. Dice, serán hastiados de sus propios consejos. Oirán lo que ellos quieren oír. Escucharán lo que ellos quieren escuchar. Se van a hastiar. Dios es como que le da un remedio que ya los harta, los cansa. Lo que buscaban, ahí lo tienen. Serán hastiados de su propio consejo. Versículo 32. Porque el desvío de los ignorantes, dice, porque el desvío de los ignorantes, Jesús, porque el desvío, vio que es dura la palabra, vio que es dura las escrituras, porque el desvío de los ignorantes, ¿quién es el que mata al ignorante? Sus decisiones, sus caminos. ¿Por qué se enredan? ¿Por qué rompen el pacto? ¿Por qué explotan? ¿Por qué no toman fruto del Espíritu? ¿Por qué no entendemos que todos estamos siendo formados? Dice, los matará. Escuche. Ay, Jesús. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Sabe por qué dice eso? Porque el que ignora y desvía el camino se va a asociar con el mundano, con el necio. Y hará negocios con el necio. Y el tipo se olvida que el necio es necio, pero no es ningún estúpido. Y el que hace negocio con las tinieblas va a perder lo poco que tiene. Está diciendo que va a ir a hacer trampa, le va a hacer trampa al enemigo. Al mismo diablo le va a hacer trampa. Pregunte en la Biblia a ver quién le ganó una batalla a Satanás también. Solamente Cristo en la cruz. Después todos los hombres cayeron a los pies de Satanás porque él les ofreció. Satanás le ofreció, ¿qué cosa a Cristo en el desierto? Fama, riqueza, que lo adore, que se ponga en un pináculo, que convierta las piedras en pan. El que se mete con las tinieblas tendrá fruto de tinieblas, se echará a perder. Y vamos a uno más, a ver, uno más. El 33, escuche, dice, más el que me oyere. Esto le va a suceder al que no escucha, pero para el que me oyere, dice, más el que me oyere, ensánchese un poquito en la silla, ¿ves? Ensánchese, habitará
confiadamente y vivirá tranquilo. Decirle de lado, tranquilo. Aunque venga tempestad, tranquilo. Aunque tiemble la tierra, tranquilo. Aunque el hombre quiera perderse, tranquilo. Tu casa no será tocada. Tu casa habitará segura. Habrá bendición sobre tus hijos. Habitará la gloria de Dios sobre tu casa. El que quiera esto lo puede tener. Vivirá tranquilo, sin temor del mal. Caerán a tu lado 1000, mas a ti no te llegará. Caerán a tu lado 10.000, mas a ti no te llegará. Todo lo que pase afuera, pasa afuera. En su casa hay gloria, hay presencia de Dios, hay temor de Dios. Está la vida del Espíritu. Entonces llega el tiempo que yo tengo que elegir a quién le creo, al vecino, al hermanito ese, o a las Escrituras. ¿A quién voy a invitar? ¿Quién será mi amigo? ¿Un hermanito cualquiera? ¿O la persona del Espíritu Santo? ¿De quién voy a depender? ¿Del consejo de alguien que no piensa bien con su corazón? ¿O voy a dedicarme a sacarle jugo a las Escrituras porque las Escrituras me van a hacer sabio? Capítulo 2, versículo 1, dice, hijo mío. En el versículo 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Versículo 7, segunda parte, dice, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Qué es Dios? Escudo a los que caminan rectamente. Versículo 21 dice, porque los rectos heredarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Capítulo 3, vuelve y repite, hijo mío, versículo 2 dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y lo que leímos hace un rato, el padre le dice al hijo, hijo, fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él, el mismo Dios, enderezará tus veredas. Hay un consejo, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Vuelve a repetir el concepto, teme a Jehová. Apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con todos tus bienes, o con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuál es la recompensa para esto? Dice, cuando hagas esto, dice, serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Versículo 18. Habla de la sabiduría, dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Termino. Cuando Dios creó el Edén, el hombre buscó inteligencia más que sabiduría. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y estaba el árbol de la sabiduría. Ese era el objeto de tentación. Lo que Dios hizo con esto es, a ver, ¿qué es lo que busca el hombre? ¿La sabiduría, el conocimiento del bien y del mal, o la sabiduría? ¿O de la vida eterna? El de la vida eterna tenía concentrada en sí mismo, en todas sus ramas y en sus raíces, la eternidad basada en la sabiduría. La eternidad es el fruto del conocimiento de Dios. Gracias por su entusiasmo. Su eternidad depende del conocimiento de Dios, o depende del conocimiento que usted tenga de Dios.
Por eso el Señor puso un árbol, una planta en el Edén, que si comía de ese fruto, usted iba a tener revelación del Espíritu, esa persona iba a tener revelación del conocimiento de Dios y por ende iba a hallar eternidad. Pero no quiso el hombre eso. No quiso ser igual a Dios, no quiso parecerse a Dios, sino que miró y codició el árbol equivocado, erróneo, que hablaba de ciencia, del bien y del mal y qué sé yo. Por eso Satanás lo tienta al hombre y le dice, cuando comas de ese fruto serás como él, serás como Dios. Lo pastorea mal. Qué triste es el final de aquellos que se dejan pastorear por las tinieblas. Sea evangélico, pentecostal, hablan en lengua y todo. Qué triste es ver a cristianos que se dejan pastorear por las tinieblas. ¿Cuál es el fin de todo esto? Son expulsados. Son expulsados. Van a clamar a Dios y Dios no lo oirá. Pensarán que están cumpliendo con el propósito de Dios. Pensarán que están haciendo lo que tienen que hacer. Y están siendo pastoreados por las tinieblas, a un desierto, a tribulaciones sin sentido, a días de dolor y de amargura. Solo conocen la tristeza y el llanto. Y muchos piensan hasta que están padeciendo por causa de Cristo y es su propia carga la que lo está padeciendo. En el libro de Proverbios, usted va a encontrar un texto como esto. Que por fin el hombre, Dios habla y siguió hablando y Dios siguió hablando y le dice, ahora cuando habla del derramamiento del Espíritu, le dice así, cuando hallen la sabiduría, van a encontrar ese árbol que estuvo escondido, que el Señor escondió y que puso en espada revolviendo para que el hombre no encuentre su camino. La única manera de encontrar el camino a ese árbol de la sabiduría es a través del Espíritu. Por eso dice, y todo esto viene después del derramamiento del Espíritu. El derramamiento del Espíritu viene a llevarnos a todo, a tener una mayor relación o a encontrarnos con la sabiduría. La sabiduría te va a pastorear y dice, y vas a encontrar, dice, ella es el árbol de vida a los que de ella echan mano. ¿Quién es ella? La sabiduría. Esto tiene que ver con la revelación del Espíritu. Cuando venga el derramamiento del Espíritu, van a ver lo que siempre estuvo allí. Para otros estuvo escondido. Pero viene la revelación del Espíritu y lo que para otro o para nosotros en otro tiempo estuvo escondido, lo que vamos a ver que eso siempre estuvo ahí. Que los otros andan así a tienta y predican a tienta y enseñan a tienta lo que les parece, lo que creen, lo que sienten según sus emociones. Pero la revelación siempre estuvo ahí. Y Salomón dice, la revelación siempre estuvo allí y cuando la encuentren, échenle mano a la revelación. Porque una iglesia se edifica según revelación. Echen mano de ella. Y qué lindo lo que dice al final. Bienaventurados son los que la retienen. Bienaventurado el que retiene este consejo. Bienaventurado el que edifica su casa en la presencia de Dios. El que abraza a su familia, el que abraza a sus hijos, el que dice contento, a la casa de Jehová iremos y le adoraremos y volveremos y Dios será propicio a nosotros y este día es el día que hizo Jehová. Me alegraré, me gozaré, estaré en su casa, disfrutaré, le voy a servir a mi Dios con alegría. Entendí que esto es por revelación, entendí que el Espíritu Santo busca lo mejor para mí y el Espíritu Santo te quiere revelar lo que no sabés, lo que no entendés. El Espíritu Santo viene a transformarnos. El espíritu de sabiduría es la puerta de entrada a la plenitud de Dios. Conozco a Dios por la persona del Espíritu Santo. Qué triste ver, ya están los chicos, vamos a servir Santa Cena. Qué lamentable es ver esto, mire, ¿qué estoy haciendo? Se lo hago así, ¿qué estoy haciendo? Dando vuelta. ¿Por qué hay gente que da vuelta? ¿A quién se parece la gente que da vuelta? ¿A Israel en dónde? En el desierto. ¿Por qué Israel dio vueltas en el desierto? Porque no quiso someterse o sujetarse o creerle a la palabra de Dios. Dan vuelta.
Ya tendrían que, dice Pablo, tendrían que ser maestros muchos de ustedes. Pero tienen la necesidad que otra vez vuelva a edificar. Desde el primer fundamento que es el arrepentimiento. Tendríamos que estar enseñando esto. Ya lo tendríamos que saber. Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué cosa? También debes saber esto. Hay cosas que ya la tenés que tener sabida. Esto es por revelación, por eso Pablo le suelta la profecía. Timoteo se queda duro así como diciendo, ¿qué estoy escuchando? Es que la humanidad va a girar y va a cambiar. Hijo, estate preparado a que esto va a empezar a ocurrir pronto. Los tiempos de peligro van a venir pronto. Gente que la vas a abrazar, gente que la vas a ayudar, se va a dar vuelta, te va a dar vuelta el rostro y te van a tratar como que nunca te conocieron. Creíste en ellos, apostaste a ellos y te tratarán como gente como que nunca te vio ni te conoció. ¿A cuánto le pasó eso? ¿Duele eso o no duele? Así será el carácter y la costumbre de estos días. Mas el que teme a Dios se aparta del mal. Se aparta, se consagra, quiere decir, se consagra más a Dios. Más Dios te quiere, más el diablo te quiere sacar, más te consagras al Señor. Cuando encuentres la sabiduría, estás encontrando la revelación. Pero una iglesia sin revelación es un jardín de infantes, donde todos tienen derecho a enojarse. La señorita me tiró de la oreja. Y la mamá, en vez de decirle al niño, che, ¿y vos qué hiciste? Ah, yo le revoleé. ¿Cómo se llama? Le tiré el borrador por la cabeza. Ay, qué mala la señorita que te tiró de la oreja. En vez de tirarle la oreja a él y agarrar la chancleta ahí. No, van y le pelean ¿a quién? La pelean a la señorita. Mire cómo está el mundo. Esa idea del mundo está en la casa. Ah, yo voy a servirle a Dios en tanto y en cuanto todo me vaya bien. ¿Qué vivo? Yo también le sirvo así. Cuando todo me salga bien, cuando todo sea lindo, cuando todo sea bonito. Ay, cuando el Señor me visite con bendición todos los días. Ay, entonces ahí sí le voy a servir a Dios. Cuando encontramos la revelación lo encontramos todo. Ya termino. Ayer dije esto. Ayer prediqué de ustedes. Y siempre lo hago. Y también menciono a Oscar y a Jackie. Y a otros hermanos que han tenido que pasar por un camino empinado, horrible, difícil. El más duro de todos. Tener que enterrar a un hijo. Una cosa más dura que eso. Y luego lavarse la cara y si es culto, salir a predicar. Terrible. Mientras los otros se enojan y se van de la iglesia porque no me saludó, ay, porque la palabra, ay, porque dijo esto, ay, porque no dijo aquello, ay. Hay gente que no dejó de servir a Dios un día y aunque haya pasado por esta tribulación, pusieron la mano en el arado y lo único que hacen es mirar hacia adelante. Tremendo. Increíble. Tenés que dejar uno en el cementerio, darte vuelta, ponerte el otro saco, cambiarte la corbata y decirle, hermanos queridos, hoy será una noche gloriosa como predicador o pastor. La gente es cruel. A mí me agarraban, dale, tenés que predicar, dale, tenés que estar contento, dale, dale. Y acababa de enterrar a mi padre o acababa de enterrar a mi hermano y la gente me pedía que esté con el mejor humor. Se sirve por revelación. Yo sé a quién le estoy sirviendo. Y entiendo que ese llamado es lo más precioso, lo más hermoso que me pudo haber pasado. Que Jesús venga y me diga, quiero que me sigan. Quiero que me sigan. Y no me hizo promesa,
sígueme. Solamente dijo, sígueme, Alcides, sígueme. No te prometió casa, no te oro, no te ofreció riqueza, no nos ofreció fama, no nos dijo que nos iba a llevar por alto. No, solamente Jesús dijo, seguime. Seguime. Y en ese seguime está, pero tengo que ir a despedirme de mi papá. Haz lo que quieras. Cosa tuya. Yo ya te llamé. Jesús, esta Santa Cena, el Señor nos llama a tomar la Santa Cena. ¿Sabe? Todo este problema de mi mamá, de salud, tuvimos que poner mucha atención y cuidarla, y gracias otra vez a los hermanos, las hermanas que estuvieron con mi mamá. Mi mamá todavía no está muy bien, tiene episodios que se pierden. Y el médico, y tanto a la mamá de la pastora también, ¿sabe qué le mandaron el médico? A leer. Porque esos episodios que se pierde en tiempo y en espacio, la mandan a leer para que actúe esa parte del cerebro. Porque dice, la lectura está ejercitando un músculo, el músculo de la memoria. Y cuanto más lea, más ese músculo se ejercita. Escuche, y yo dije, wow, ¿qué razón tiene ese doctor? Si hay que leer para que haya un músculo en la cabeza que se mueva y se dilate y se contraiga y todo eso, ¿cuánto más la escritura? ¿Cuánto más la Biblia? No tan solo es la lectura, sino la vida que fluye a través de las escrituras. Entonces esa vida que fluye a través de las escrituras te va a ayudar a superar toda crisis, toda tribulación, aún el mayor dolor como el que le acabo de decir. De dejar en el cementerio a un hijo, o a un esposo, o a una esposa, o a un familiar, y con esa responsabilidad de ser siervo de Dios, tienes que cambiarte la corbata, poner cara buena, y salir a predicar. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué está ese carácter así? Porque fuimos llamados para eso. Decirle al de lado, vos también. Fuimos llamados a servirle al mejor Señor de todo, a Jesucristo el Señor. Por eso la Santa Cena tiene que ver con un encuentro personal con Él. Agradecerle por haber tenido por digno de haber sido sacado del mundo y haber sido puesto en un lugar honroso como líder, como pastor, como maestro. Es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Si usted sabe eso, ahora entiende Proverbio, que es para que te ayude, para que te vaya bien, para que tus caminos sean los mejores, para que estés tranquilo, para que vivas en paz. Y todo aquel que haya sembrado ya a alguien allá, tiene que hacer todo lo posible de volverlo a ver, de ponerse a cuentas con Dios, de hacer lo mejor que cada uno puede hacer, con tal de alcanzar, de verle un día cara a cara a su Señor. ¿Amén o no amén? La Santa Cena nos acerca. La Santa Cena nos acerca. Jesús reveló esto. Yo no voy a estar mucho tiempo con ustedes. Yo tengo que cumplir el propósito con el cual mi Padre me envió, que es rescatarlos, buscarlos y salvarlos.